para hablar del COVID-19, de la cifra de fallecidos que se vienen reportando hasta el momento. Conocido es que la curva de contagios y de muertes están aumentando en este año en la presencia de la segunda ola del COVID-19 en el Perú. Pero lo que ha llamado la atención es que en el primer trimestre de este año, es decir, hasta marzo, se informó, el MINSA daba cuenta de 14.328 muertos confirmados por COVID. Pero esta cifra solamente representa el 28% del total de muertes por la pandemia que fueron reportados por el SINADEF durante este periodo, este primer trimestre del año. ¿A qué se debe esa diferencia? Porque si hacemos un resumen, entonces el Ministerio de Salud solamente ha reportado 1 de cada 4 fallecidos por COVID-19. ¿Cómo es que se entiende esto? Porque hay mucha confusión dentro de la población. Conversamos con diferentes especialistas de la salud que nos hablan de que nos encontramos en el peor escenario de esta segunda ola y que se habla venir de una tercera, pero que todavía la segunda ola no ha sido combatida. Entonces, ¿ante qué escenario nos estamos enfrentando? Vamos a conversar del tema con el ingeniero Juan Carlos Carvajal, él es voluntario de Open COVID Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gusto en saludarle. Gracias por estar con nosotros. Respecto a esta introducción, a las cifras, ¿no?, de las del MINSA, que distan mucho de las que reporta el SINADEF, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué tenemos en el primer trimestre del año o qué escenario hemos vivido en los primeros 3 meses de este año respecto al número de fallecidos entonces? Bueno, en realidad el tema que usted refiere a que el MINSA solo ha confirmado 1 de cada 4 sí, lo que el SINADEF viene reportando. La verdad que esto no es algo nuevo, no es algo que recién se conozca. Esto ya se viene dando desde julio y agosto, donde capaz usted recordará que en aquella oportunidad la ministra Pilar Macetti de Salud, en su gestión se hicieron 2 sinceramientos de cifras y se manifestó que en lo posterior a agosto se iban a realizar nuevos sinceramientos. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado aquello. Hoy existe, más allá de ese 1:4 proporción que hoy se ve en el 2021, hoy existe una brecha muy alta entre lo que reporta el Ministerio de Salud, que son 53.000 fallecidos por COVID-19 aproximadamente, mientras el SINADEF ya reporta más allá de 143.000. Entonces estamos hablando de una larga brecha. Sí. Y sí, estamos en una situación aún crítica, estamos en lo más alto de la pandemia en esta segunda ola, la cual ha superado largamente la primera, con cifras, hablemos por fallecimientos por toda causa, por encima de 1.000. O sea, febrero, marzo y los primeros días de abril son 1.000 personas, son 1.000 peruanos que se están yendo, se están partiendo. Entonces, si nosotros hacemos cálculos fríos, mire, nosotros en este momento ya llevamos cerca de 3 minutos de entrevista. En estos 3 minutos, según las estadísticas, ya fallecieron 2 peruanos. Entonces, a ese nivel estamos ahorita con 1.000 fallecimientos diarios a nivel nacional. 1.000 fallecimientos diarios a nivel nacional, y eso nos refleja la situación crítica que estamos atravesando y con los mismos problemas, lamentablemente, ¿no? ¿Cuáles son esos mismos problemas? Los que todos ya conocemos, ¿no? Los que muchos han tenido que atravesar en este dilema, en esta odisea de poder encontrar oxígeno, de poder encontrar una cama UCI. Nuevamente estamos viendo escenarios de personas que se están muriendo en salas de esperas, en camillas, en sillas de ruedas, porque la atención, la verdad es que no se da en el tiempo que se necesita. Y en ese escenario podríamos también estimar que la situación es más compleja o es peor que la que veíamos en la primera ola, donde los escenarios eran similares, ¿no? Veíamos que mucha gente moría por falta de camas UCI, por falta de oxígeno. Algo similar a lo que está ocurriendo ahora, pero en mayor grado, en mayor magnitud. ¿Me escucha? Parece sí, lo que pasa es que le escuché entrecortado.
Le consultaba si respecto a los mismos problemas que se vienen reportando de la primera ola a la de ahora, ¿no? El oxígeno, la falta de camas UCI. Sin embargo, en esta segunda ola, en este primer trimestre, ¿estas se están presentando con mayor intensidad, teniendo en cuenta que fue algo que ya se vio en una primera ola y que podría haber sido corregido? Sí, tal cual. Y sumado a eso, no solo por el tema de la falta de capacidad de camas UCI en muchas regiones del país y el tema del oxígeno, sobre todo las plantas, sumado a eso está el tema de que esta segunda ola ha sido más agresiva. ¿A qué me refiero? Que mientras la primera ola tardó cerca de 120 días en ascender desde el inicio hasta el máximo pico, esta segunda ola tardó 80 días, o sea, ha sido más rápida. ¿Y eso responde a las variantes, a la variante brasilera, por ejemplo, la variante británica? Por supuesto que sí. Si hoy uno ve cómo está Brasil, la alta cantidad de contagios y por consecuencia las muertes e intermedio el tema del colapso hospitalario, lo mismo se está reflejando recién aquí en el país. O sea, hoy hay una alta cantidad de contagios en muchas regiones, UCI, muchas regiones están colapsadas y lamentablemente esto va a conllevar, suena crudo decirlo, a perder más vidas lamentablemente, ¿no? Porque hoy en UCI hay gente pues que la está ocupando y fuera de ello hay mucha gente que está esperando que alguien se recupere o que lamentablemente alguien fallezca para poder ocupar esa cama UCI, pero detrás de esa persona que está ocupando esa cama hay muchas gentes en espera, lamentablemente también, ¿no? Claro, y además ya se conoce la prioridad, ¿no? que determina ahora los médicos para poder atender, ¿no? Y esto tiene que ver con la edad, algo que preocupa, pero la verdad es terrible decirlo de esa manera tan fría, pero no hay de otra, ¿no? Es el criterio que están asumiendo ahora los médicos para la atención en situaciones graves, ¿no? Están tomando en cuenta a las personas entre 20 a 40 años. Hasta el año pasado, en la primera ola, digamos, veíamos que los que se llevaban la peor parte eran los adultos mayores. Hoy, hablando con muchos especialistas en la salud, indican que niños, adolescentes, jóvenes adultos están infectados con cuadros complicados en UCI, necesitando el oxígeno, necesitando ventiladores mecánicos, y la situación se vuelve mucho más compleja porque grupos familiares están llegando en situaciones críticas a los hospitales. Entonces ahí también nos estamos enfrentando a un escenario distinto. Pero ¿qué nos podría esperar para una tercera ola de la que ya se está hablando y que se está viviendo en otros países de Europa ya? Correcto. O sea, nosotros debemos de aprender de aquello que no se hizo previo a esta segunda ola. Deberíamos, claro. Exactamente, y que inclusive... Y cabe señalar que lamentablemente en octubre y noviembre muchos opinólogos decían de que los que tenían que morir ya murieron y que no iba a haber segunda ola, cuando en ese momento Europa ya vivía una segunda ola. Entonces debemos prepararnos, conservar el tema del sistema hospitalario, aumentar más camas UCI, el tema también del oxígeno, avanzar aceleradamente el tema de la vacunación. O sea, hoy, como le digo, la situación es crítica si hablamos fríamente de números como tal. Entonces, y también va de nuestra parte también como población. O sea, hoy muchas veces se ve que la gente como que ya, ya para ellos es algo normal que 1000 personas fallezcan diariamente. O sea, eso no es algo normal. O sea, son 1000 peruanos que hoy día a día están sufriendo, están llorando por la partida de algún familiar, y eso son cifras lamentables. Entonces, lo que se requiere es que si las decisiones que se van a tomar, hablo de parte de las autoridades, que sean en base a cifras reales, es decir, veamos la cifra del SINADEF. Yo le decía al inicio, hay una alta brecha entre las cifras oficiales del MINSA, más allá de 50.000, versus la cifra del SINADEF, que representa la realidad, más allá de 140.000. Si las cifras son analizadas de manera real, si las decisiones en base a esas
es muy seguro que las decisiones van a ser más oportunas y se pueden evitar muchas pérdidas humanas, como se han visto, ¿no es cierto?, en muchas regiones del país. Eso que menciona es muy importante, porque cuando se habla de cifras, no es solamente para poder entender un poco más los números o para hablar simplemente de datos comparativos con otros países, no, sino para ver, justamente para poder sincerar la realidad en la que nos encontramos y a partir de ello atender las cosas que son urgentes, ¿no? Y como usted bien dice, si podemos tomar en cuenta o si el gobierno puede tomar en cuenta las cifras del SINADEF, imagino yo que, como usted también lo menciona, probablemente se tomen las decisiones oportunas, las adecuadas, las que todavía no vemos, lamentablemente. Ahora, hasta hace algunos meses se hablaba de que las vacunas iban a ser sumamente importantes y necesarias para poder hacerle frente al COVID. Hoy vemos casos de personas vacunadas que también están infectándose con COVID, no en su gran mayoría, pero sí, y vemos un proceso de vacunación bastante lento. Digamos que se suma un error más al que ya conocemos. Entonces, ¿qué podemos esperar de los próximos meses? Sí, se anuncia que van a estar llegando 200.000 vacunas semanales. En un primer momento, cuando empezaba el año, las autoridades en el gobierno decían que a 28 de julio se iba a vacunar a, si no me equivoco, 10 o 14 millones de peruanos. Ahora se habla de 4.600.000. Entonces se siguen cambiando los números, se siguen cambiando las cifras y esto nos hace estar en el limbo. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Sí, efectivamente. Hoy la cantidad de vacunas que hemos dispuesto han sido muy bajas y como consecuencia también pues la aplicación diaria así lo demuestra también lentas. Entonces esperemos que, por ejemplo, con las 200.000 dosis que llegan mañana de Pfizer y en toda la semana de abril y las que vengan en mayo y en junio, si bien es cierto son altas cantidades, pero aquí lo importante es, por un lado, acelerar rápidamente la aplicación diaria. Claro. Lo otro, realmente priorizar a aquellas personas cuya tasa de mortalidad es alta. O sea, no es posible, y los números lo reflejan, no es posible que algunas regiones que habiendo recibido vacunas Pfizer hayan priorizado a personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal militar, en vez de a sus adultos mayores. O sea, hablo de Ancash, hablo de Ica, hablo de Piura, que prácticamente el 100% de sus vacunas de Pfizer la han destinado para personas no adultas mayores. Entonces, eso es algo inaceptable, eso es algo que se tiene que cambiar ya. Ya lo anunciaron hace un par de días, pero mire, volvemos a lo mismo. Se toman decisiones cuando la situación se nos escapa. Entonces, hoy hay datos que no se nos muestran, por ejemplo, usted lo refería al tema del SINADEF. Hoy el SINADEF nos indica de que la curva de fallecimientos promedios diarios no baja. ¿Por qué no baja? Porque hay un aumento de fallecimientos por COVID-19, porque está falleciendo gente de 40 a 49, de 50 a 59 en mayor cantidad. ¿Por qué no baja? Porque, como usted mismo lo dice, o sea, hay jóvenes, hay adolescentes que se están contagiando de manera asintomática y llevan el virus ¿a dónde? A casa. ¿Y en casa quiénes están? Adultos mayores con enfermedades, que son las que finalmente sufren. Esos datos, por ejemplo, se deben aterrizar sobre la mesa y analizarlo y tomar buenas decisiones, porque si no, esta situación se va a volver más caótica, ¿no es cierto? Ahora, el MINSA justamente está hablando de que va a emprender un cambio en la estrategia, en el proceso de vacunación, ¿no? Se detalla que este nuevo plan se va a orientar a vacunar a poblaciones completas por circunscripciones distritales y provinciales según un grupo de edad. ¿Es una estrategia adecuada para este tiempo, bien pensada? ¿Se va a lograr el objetivo, cree usted? Sí, es una estrategia, desde ese punto de vista sí, porque mire, si uno aterriza los distritos, digamos, hablando de Lima Metropolitana, que son los TOC con mayor fallecimientos, San Juan de Urigancho, en ese orden, San Martín de Porres y Cercado de Lima, son los TOC a nivel nacional. Y justamente en esos 3 distritos se empezó la vacunación a los adultos mayores. Entonces, en esa línea y a nivel nacional se debe seguir priorizando a los grupos etarios cuya mayor tasa de mortalidad tenemos en el país. O sea, en esa línea sí, estamos bien. Esperemos que
que se prosiga de ese modo, ¿no? Bien, y para cerrar, para quien de hecho está circulando mucho esto de otra vez, ¿no? Porque como usted bien lo decía, no es algo nuevo el hecho de que el MINSA tenga unas cifras de fallecidos y SINADEF reporte otras. En sencillo, para la población, para los televidentes que dicen, entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué puedo pensar de esto? ¿O por qué es que finalmente SINADEF no arroja las mismas cifras que el MINSA? ¿Por qué eso no se oficializan estos datos? Y bueno, vamos a por ellas, ¿no? Para poder buscar soluciones. ¿Qué podríamos decir en conclusión? Mire, el SINADEF refleja a ciencia cierta la realidad que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Okay. Lamentablemente, cabe decirlo, durante mucho tiempo hemos vivido sesgados con datos oficiales del Ministerio de Salud y la población debería, en todo caso, ver las cifras que el SINADEF nos muestra, ¿no es cierto? Ajá. Ok, perfecto. Bien, ingeniero Carvajal, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender y aterrizar un poco en este escenario lamentable, complicado y que se avisora que podría ser aún más complejo, más aún si es que no se toman las acciones inmediatas y urgentes que se requieren para poder atender esta pandemia y una eventual tercera ola. Gracias, ingeniero, que tenga buen día. Hasta la próxima. Muy buenos días, muchas gracias.